Bien, en primer lugar, como todas las semanas, lo primero que quiero hacer es darles a todos la bienvenida a esta sesión número 16 de nuestro diplomado. Ya estamos cerquita del final, pero yo digo que lo mejor siempre está en el final, ¿verdad, Nacho? Así es, El día así es. de hoy vamos a estar viendo cómo aplicar exitosamente a una aceleradora de startups y scale-ups con dos super profesoras. Una de ellas es Claudia Durán y la otra Rocío Fonseca, quien ya Nacho les va a presentar a profundidad. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Aquí pasando un poquito de frío en Nueva York porque el invierno llegó con alegría. Bueno, María Corina, como te digo todos los jueves, muchísimas gracias por darnos apoyo para que estos espacios virtuales de aprendizaje, de compartir conocimiento y de creación de comunidad ocurran todos los jueves. De verdad, hoy estoy especialmente contento con esta clase porque es la primera clase en donde vamos a tener puras profesoras que, como siempre digo, tú sabes, yo creo que las mujeres hoy en día están aportando muchísimo valor en muchos de los aspectos en donde participan y las gestiones que realizan. Entonces, el liderazgo y la amistad pues, que yo tengo con Claudia viene de la época en que yo estaba viviendo en Miami. Ella es Managing Director de Endeavor Miami. Además es directora de todo lo que es la iniciativa Endeavor aquí en las Américas. Buena amiga, una experiencia enorme vinculada con todo lo que es el tema central de esta clase. Rocío Fonseca es buena amiga también. Ella está basada en Chile. Nos conocimos y hemos mantenido contacto desde el 2015-16 más o menos. En ese momento ella era la líder del programa de Startup Chile, que como he comentado en otras clases, es un programa de aceleración impulsado y financiado por el gobierno chileno. Hoy por hoy es directora de ETM Math in Course. Está haciendo cosas increíbles en todo lo que es el mundo de la innovación, el emprendimiento. Me parece de verdad una oportunidad maravillosa tenerlas como invitadas, como profesoras en esta clase, en donde como pudieron ver en la noticia que les compartí ayer, vamos a estar hablando de todo lo que es el mundo de las incubadoras, el mundo de las aceleradoras y los programas de scale-ups tipo Endeavor. La idea es que entiendan la diferencia de cada una de ellas, lo importante que es el apoyo que reciben o pueden recibir en el caso que decidan postularse en alguna de esas instituciones, desde el punto de vista de lo que significa acceso a capital, que a veces es acceso a capital a cambio de equity o acciones de la compañía, en otros casos es un grant o una donación que reciben de la aceleradora, como es el caso de Startups Chile. Lo importante de esos ecosistemas para tener acceso a una red de mentores que es fundamental, que como les he dicho muchas veces es muy necesaria, porque el mentor en el mundo del emprendimiento es como una brújula que los va a ayudar a tomar mejores decisiones de negocio y equivocarse menos, porque como hemos hablado, hay que ser humilde como emprendedor y aprender a escuchar más que hablar, y especialmente de personas que tienen más experiencia y que ya vienen del mundo del emprendimiento porque han lanzado una, dos, tres, cuatro startups. Entonces, esa experiencia práctica que estamos trayendo a estas sesiones de este diplomado de Experiential Learning son muy importantes. También, tú sabes, vamos a destacar todo lo que es la importancia del network o la comunidad que se construye alrededor de estas instituciones que apoyan el emprendimiento y el efecto multiplicador, que es uno de los conceptos que a mí me encanta y me gustan más del programa Endeavor, porque una vez que te unes a esa familia, permaneces en esa familia durante el tiempo, entonces recibes apoyo para todo lo que es el proceso de scaling de tu negocio, pero al mismo tiempo te dan la oportunidad de pay it forward, perteneciendo a esa comunidad, ayudando a las futuras generaciones de emprendedores. Entonces, me encanta, tú sabes, Claudia y Rocío, que hayan reservado espacio en su agenda para compartir su experiencia y su conocimiento con los estudiantes. Y bueno, y les paso el micrófono para que den una clase magistral relacionada con todo este tema, comenzando contigo, Claudia, y después seguimos con Rocío. Siéntense en la libertad siempre, como lo hacemos en las clases, lo hemos hecho en las clases anteriores, de compartir sus preguntas por el chat. Vamos a estar tratando de contestar en esta oportunidad esas preguntas en las medidas que vayan ocurriendo. La idea es que esta clase sea una clase dinámica, súper práctica y que les sirva a ustedes para decidir si
vale la pena o no buscar apoyo de una incubadora, una aceleradora o un programa Scale-Up como Endeavor, dependiendo de la madurez de sus respectivos emprendimientos. Un abrazo a todos y bueno, les paso el micrófono, Claudia y Rocío. Gracias, Nacho. Gracias por la introducción y un gusto estar aquí. También gracias a María Corina y a Rocío por compartir conmigo esta clase. Bueno, más que es una clase, es compartir un poco experiencia, ideas y un poco de claridad para que ustedes puedan tomar decisión de hacia dónde les gustaría ir, especialmente si están pensando en emprender, ¿verdad? Si están pensando en iniciar su primer emprendimiento, el cual muchas veces puede darnos mucha inseguridad, miedo, no sabemos por dónde comenzar, con quién hablar, a dónde participar, por dónde empiezo mi plan de negocio. Y muchas veces todos los seres humanos tenemos miles de ideas que vienen todos los días, ¿no? Que se nos vienen de cosas y negocios que nos gustaría hacer, pero esa inseguridad a veces no nos permite dar el primer paso. Entonces, voy a hablar un poquito de cuál sería un primer paso si deciden seguir adelante con su idea y si sería una incubadora, una aceleradora o qué tipo de programa más les convendría. Entonces, lo primero que quisiera preguntar o aclarar es, o sea, incubadora versus aceleradora. Muchas veces hay mucha confusión sobre cuál es la diferencia entre ambas y esa misma inseguridad a veces crea mucha confusión en el mercado de qué es el mejor programa para un emprendedor o una persona que le gustaría arrancar con su emprendimiento. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para tu negocio? Entonces, la respuesta depende. Por ejemplo, una incubadora, si tú tienes una idea inicial que te gustaría incubar, por eso la palabra es incubadora, para poder de ahí crecer o hacer un plan de negocio, pues la incubadora ayuda a estas startups en etapas bien iniciales. Entonces puede ser una idea, puede ser una empresa que ya tú tienes un plan de negocio, pero está muy todavía en etapa inicial. Tal vez no tienes ingresos todavía porque estás en la fase de prototipo del producto o la creación del producto o servicio. Y bueno, entonces incubadoras se enfocan en validar estas ideas y ayudarte a desarrollar los modelos de negocio que más convengan y que puedas escalar en un futuro. Normalmente el apoyo de una incubadora puede ser de 1 año a 3 años, es más a largo plazo y no requiere participación de capital. Y normalmente es más, por ejemplo, hay muchas universidades que hacen incubación de negocios, ¿verdad? Promueven en los estudiantes el hecho de que puedan ejecutar bueno, que sus ideas se vuelvan una realidad y poder incubar dentro de la universidad el plan de negocios. Y a veces en diferentes países pues hay incubadoras, asociaciones que se juntan un grupo de personas y también un grupo de emprendedores que te puedan inspirar para que juntos puedan ir creando sus empresas, porque ese es el poder de la comunidad. Cuando tú hablas con otras personas que están queriendo arrancar con un negocio, el poder de poder compartir ese espacio con otras personas que están en tu mismo situación, crea esa empatía y te ayuda a poder ser vulnerable con tus miedos y todas esas preguntas que puedas tener de hacia dónde voy, cómo voy a crear mi negocio, ¿será que esto hace sentido? Entonces la incubadora promueve ese espacio para que te conecte con personas, potenciales mentores o personas que puedan apoyarte a responder esas preguntas que puedas tener. Y no requiere participación de capital, que significa eso, que todavía estás en una etapa inicial que no estás levantando tal vez el capital, ¿verdad? Ya luego Rocío va a entrar mucho más detalle de las formas de levantamiento de capital, cuándo, cómo se hace, cómo se prepara mejor para levantar capital. Y bueno, luego, ¿qué es una aceleradora? El aceleradora son programas intensivos que son para startups que tengan ya un producto o un servicio desarrollado. Típicamente duran entre 3 y 6 meses, ¿verdad? Luego voy a dar algunos ejemplos de aceleradoras que probablemente ya conozcan de los Estados Unidos.
No conozco tantas las de Chile, pero sé que Rocío manejaba una muy exitosa. Entonces, la aceleradora realmente cuando tú ya tienes tu negocio, aunque todavía estés en una etapa muy temprana, puede ser que ni siquiera hayas levantado capital todavía. La gran mayoría de negocios que van a aceleradoras no han levantado capital y son aceleradas. ¿Qué significa eso? Van a recibir de parte de un grupo de mentores módulos, un currículum ya predeterminado. Entonces, el programa tiene un inicio y un fin en el que todos los emprendedores van a pasar durante varios meses juntos, recibiendo todo ese conocimiento, experiencia y yo diría conocimiento específico en, por ejemplo, áreas de mercadeo, como cómo realmente generar un buen branding para tu negocio, cómo salir al mercado a vender tu producto para asegurarte que tenga lo que llamamos product market fit, que tengas una buena espina dorsal financiera, ¿verdad? A pesar de que estés en etapa temprana, tener buenas proyecciones financieras, saber cuál va a ser ese plan de crecimiento y de escalabilidad de tu negocio, porque al final del día las aceleradoras buscan eso en los negocios, que el negocio pueda escalar, ¿verdad? Y eso es una pregunta que yo siempre les hago a muchos emprendedores que están empezando. ¿Tú quieres crear un negocio que sea más un lifestyle business, o sea, un negocio que no vaya a escalar rápido y que te dé tal vez ingresos para poder vivir bien y te dé o sea, un negocio que vaya creciendo a tal vez 10, 20%? La aceleradora se enfoca más en aquellos negocios que quieren crecer 70, 100% año con año, o sea, que tengan crecimientos rápidos. Claramente al principio es un poco más difícil adquirir ese crecimiento, pero el acelerador se enfoca en asegurarte que tu producto tenga product market fit y que pueda realmente escalar. ¿Qué significa eso? Que va a haber demanda para tu producto, que realmente el servicio o el producto que estás ofreciendo al mercado tenga demanda y luego que puedas hacer un estudio de mercado profundo para entender si realmente tienes posibilidad de escalar. También hay que entender muy bien cuál es la competencia que existe, porque muchas veces el emprendedor tiene la idea, yo voy a crear por ejemplo, un producto, una fintech, una empresa de financiera con tecnología financiera, de pagos, por ejemplo. Hay mercados que ya están muy saturados con este tipo de soluciones, entonces hay que entender bien cuál es la competencia, cuál es lo que llamamos el competitive landscape para poder definir, ok, cuál es mi valor agregado y mi diferencial en este mercado, porque si no, la competencia te puede comer. Entonces, todas estas conversaciones se conversan y se definen durante el proceso de aceleración. Y al final de las aceleradoras, la cual son todas las que a cambio de acciones de tu empresa te dan una inversión. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, Y Combinator, Techstars invierten en tu compañía a cambio de un porcentaje de tu compañía. A veces puede ser un poco alto ese porcentaje que das a cambio a una evaluación un poco baja, pero existen aceleradoras como Startup Chile que aparentemente les dan lo que es un grant y no es una inversión a cambio de acciones. Y eso yo realmente lo recomiendo muchísimo al principio para no diluir como emprendedor, no diluirte tan temprano, ¿verdad? Y asegurarte que puedas cuidar tu capital. No sé, bueno, si tienen preguntas entre la diferencia incubación y aceleración, pero de nuevo, incubación muy temprana edad, ideas, muchas veces dentro de universidades, o incubación más como en grupos de más de una persona, más discusiones, y la aceleración es ya tienes tu plan de negocio un poco más desarrollado, tienes muy claro el producto, el servicio que quieres llevar al mercado, y la aceleradora te enfoca a realmente acelerar a llegar a un product market fit y poder tener todas las proyecciones financieras y un plan de negocios escalable, ¿verdad? Con potencial de recibir financiación al final del programa de aceleración.
Fíjate, Claudia, ahí quizás lo que a mí me gustaría subrayar, que tú lo comentaste, es que la aceleradora y la incubadora te van a dar acceso a una red de mentores, pero adicionalmente vas a tener la oportunidad de interactuar con los demás emprendedores o equipos de co-founders que junto contigo están recibiendo apoyo de la aceleradora o la incubadora. Sí, Y esas personas van a estar compartiendo probablemente un espacio virtual o un espacio presencial de manera permanente y ese grupo de personas van a ser súper generosas con su conocimiento y con su experiencia y vas a poder apoyarte en otros emprendedores para resolver pain points o temas que están siendo complicados de resolver cuando estés ideando tu modelo de negocio, buscando market fit y escalando tu negocio. Entonces vas a contar con los mentores que están sí. conectados o enchufados con la aceleradora y incubadora, pero también vas a poder contar con el apoyo del resto de los emprendedores que junto contigo están lanzando un emprendimiento. Por ejemplo, en Guaira organizábamos una actividad que se llamaba La Cayapa. Entonces nos reuníamos una vez a la semana todos los emprendedores que estábamos recibiendo aceleración en Guaira, que es una aceleradora, y compartíamos, cada uno de los emprendedores compartía los problemas o dificultades que estaba teniendo para escalar su negocio, validar el modelo de negocio, y los propios emprendedores comparten su experiencia y tú tomas notas de esos consejos para sacar tu proyecto con mayor éxito adelante, ¿no? Exactamente, y por eso es muy importante ambos, ¿verdad? Tanto el conocimiento que se adquiere de los mentores que te están donando su tiempo y su conocimiento y su experiencia para que tú evites los errores que muchos emprendedores cometen, y eso para mí es fundamental. Y luego la red y los otros emprendedores que participen del programa, ese compartir, porque están todos al final sintiendo la misma ansiedad, los mismos miedos. ¿Será que me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Cómo voy a hacer que este negocio escale? Y compartir ideas y experiencias entre ellos también es muy enriquecedor. Entonces, tenés razón, ambos son importantes. Aquí tienes una pregunta, Claudia, vinculada con el ecosistema Endeavor de Felipe Castillo, de Ecuador, ¿no? Ellos se postularon y fueron aceptados o están siendo evaluados por Dare to Scale de Endeavor Ecuador, que tiene un costo de $4.000. ¿Qué tan recomendable es ese programa? Acabo de hablar con mi colega Pablo, que maneja Endeavor Ecuador hoy en la mañana. Yo sí recomiendo los programas de Endeavor porque te abre a la red de mentores que es fabulosa que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Y personas que de verdad son emprendedores que ya han escalado negocios o ejecutivos que están liderando otras startups, o más que nada diría growth companies. No conozco en detalle el currículum del programa de Ecuador, pero si tienes alguna duda, yo sugiero que hables con el equipo para pues que te aclaren. Nosotros en Miami sí tenemos un programa, debe ser el mismo, solo que le llamamos Scale Up. Y te digo, tenemos un NPS de 9 consecutivamente porque el contenido y los mentores que se le provee a los emprendedores es fantástico. Y la inversión, si tú la ves, realmente puede sonar mucho dinero, 4.000, pero lo que recibes a cambio realmente es un valor mucho mayor, ¿verdad? Y acuérdate que no estamos tomando una participación accionaria de tu empresa y no entonces es realmente una inversión en tu compañía, pero no estamos invirtiendo en tu empresa, lo cual es diferente con otras aceleradoras que te van a invertir tal vez un cheque, pero van a ser parte, o sea, tú les tienes que dar parte de tu empresa, ¿no? Entonces creo que esa es la ventaja de los programas de Endeavor y de algunos otros que no tomamos equity. Así que evalúalo, y si quieres hablar con el equipo, con Pablo para aclarar, yo de verdad confío que va a ser un programa muy bueno. Algunos ejemplos de aceleradoras, como mencioné aquí en Estados Unidos, que siguen ese modelo Techstars, Y Combinator 500, ¿verdad? Han salido empresas en Y Combinator como Airbnb, Dropbox, que mucha gente conoce. Está bastante concentrada en Silicon Valley, ¿verdad? Y se postulan 300 compañías por cohort en Y Combinator, y de ahí salen algunas con inversión, ¿verdad? A cambio de esa participación en equity, pero sí reconocemos muchas empresas exitosas que han salido de ese programa.
al igual que de Techstars y de 500 Startups. Existe Plug and Play, que es un poquito diferente el modelo. No voy a entrar en detalle en cada una, pueden investigarlo después, por si un día saltan de Latinoamérica hacia Estados Unidos, existen estas oportunidades de aceleración acá también, ¿verdad? Pero siempre evaluando la inversión de tiempo, de dinero y el retorno a su empresa en el momento en el que se encuentran, porque para cada negocio, para cada persona, tiene su tiempo diferente e ideal de cuándo esta aceleradora le va a agregar mayor valor. Y bueno, ¿cuál es la mejor opción? Si tú tienes una idea inicial y necesitas validarla, es el camino de una incubadora. Si buscas apoyo continuo hasta lanzar tu producto, es etapa incubación. Aceleración, ya es si tienes el producto mínimo viable, que le llamamos el MVP. Si necesitas escalar rápidamente y acceder a inversionistas, ya cuando te estás preparando para tu serie pre-seed o seed, ¿verdad? La ronda pre-seed o seed, que es inicial, o inclusive red de ángeles, que hay muchas redes de ángeles que yo también sugiero. Muchos emprendedores empiezan, ¿verdad?, con familia y amigos y luego vamos a red de ángeles y sucesivamente con fondos de inversión. Y bueno, la aceleradora también te conecta con mentorías de parte de expertos. Y esto es un poco la jornada de un emprendedor, yo diría, inicia con la idea, se incuba la idea, luego pasa a una aceleración del negocio, luego vamos al levantamiento de capital, si es necesario. No es todas las empresas que necesitan levantar capital, ojo, hay muchísimas empresas de negocios que son exitosas porque han logrado posicionar su producto y su servicio de tal forma que llegan a ser rentables muy rápidamente sin levantar capital. A este tipo de empresas le llamamos bootstrapped. Yo soy gran fan de las empresas bootstrap. Anteriormente, antes de COVID, las empresas bootstrap no les daban el ojo feo, pero ahora en día los fondos de inversión están buscando rentabilidad o por un claro plan de negocio para llegar a ese profitability. Entonces, si ustedes logran llegar a profitability sin levantamiento de capital, aún mejor, porque cuando ya están en ese punto, logran negociar mejores términos con los inversionistas, definitivamente, y se pueden diluir muchísimo menos como emprendedores. Bueno, luego ya tienen el capital que necesitan, continúan creciendo la empresa y escalando, y obviamente ya cuando conquistan el mercado local en el que están ustedes, ya hay una posibilidad de también expandir su negocio a otros países y a otros mercados donde pues se puede, que le damos esa parte ya de llevar su negocio a nivel internacional. Entonces yo veo como que este es el journey de un emprendedor así de forma muy resumida. Y bueno, entramos a la parte de Endeavor. Endeavor apoya a los emprendedores ya estando en la etapa, diría, de levantamiento de capital. Casi todas las empresas con las que estamos conversando, inclusive las que están bootstrap, ya están llegando tal vez a un profitability. No hacemos incubación. No aceleramos per se porque no invertimos en el emprendedor en etapa temprana, pero sí tenemos programas como el que acaba de mencionar la persona Felipe. Felipe en Ecuador, que te conecta con mentores y con potenciales inversionistas si al caso estás preparando a levantar capital. Y solo en un resumen, Endeavor es una red global que apoya a emprendedores seleccionando y apoyándolos para poder escalar sus negocios, ¿verdad? Alrededor del mundo. Hemos seleccionado 2.600 emprendedores. Todo ese portafolio de emprendedores ha generado 4.1 millones de empleos y 67 billones de ingresos generados por todo el portafolio global de Endeavor. Entonces, nuestro foco es identificar a aquellos emprendedores que están escalando de forma rápida. Los seleccionamos para que entren a nuestro portafolio global, ¿verdad? Y luego se le conecta con los recursos que sean necesarios, siempre y cuando el emprendedor
sea realmente honesto y vulnerable con sus necesidades, ahí es cuando Endeavor más puede apoyarles. Yo siempre les digo a los emprendedores como ir al gimnasio, tener la membresía de un gimnasio. Tú les puedes estar pagando y si no vas, pues no vas a ver ningún cambio. Si vas frecuentemente y estás, vas a ver el cambio. Entonces, lo mismo es con cualquier programa, es el tiempo y la dedicación y el esfuerzo que tú le dedicas para poder tener un retorno mayor al tiempo que le estás invirtiendo, ¿verdad? Entonces, siempre mi invitación a los emprendedores, sean lo más honestos posible, levanten la mano, pidan ayuda, porque de esa forma los mentores les pueden ayudar de mejor forma a continuar a resolver los problemas que estén, y porque todos los emprendedores y todos los seres humanos tenemos challenges en la vida, ¿no? Y desafíos. Entonces, ¿por qué tenemos que vivirlos de forma solitaria? No, ahí hay mucha gente dispuesta a apoyarnos. Y por último, pues los conectamos con inversión. Este es un poco el panorama de Endeavor. Estamos ahora en 35 países, 37 países, con más de 600 empleados apoyando emprendedores en el mundo. Y rápidamente el criterio de selección para un emprendedor Endeavor, ya que está en una etapa de crecimiento rápido, nosotros vemos al emprendedor, la inflexión entre el emprendedor, el negocio y el tiempo donde está la empresa. La pregunta que hacemos, ¿esta empresa puede escalar 10x? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el plan de negocio para poder escalar 10x? ¿Verdad? Entonces que tenga ese plan muy claro y lo logre comunicar con un modelo de negocio innovador y que tenga crecimiento significativo. Y lo último es el emprendedor. Este emprendedor logra recibir ayuda, es una persona que está dispuesto a pedir ayuda porque no, a ver, de nuevo volviendo a la importancia de la autenticidad y vulnerabilidad para poder recibir ayuda. Y luego cuando el emprendedor ya tiene un exit o un IPO y vende su empresa, que pueda pay it forward. ¿Qué significa esto? Que pueda retribuir su éxito a la nueva generación de emprendedores, ya sea como un inversionista ángel, como mentor, como un advisor, etc. Entonces, esto es lo que es nuestra, como diría, receta principal. Evaluamos todos los emprendedores a través de estos 3 ejes. Y bueno, finalmente mis recomendaciones sería para que cada uno de ustedes evalúe la etapa de su idea, de su startup, antes de elegir un programa, ¿verdad? Que sea adecuado a sus necesidades. Investigar muy bien de qué se trata el programa, cuál es el currículum, qué es lo que le está ofreciendo, cuánto tiempo necesitan invertirle y cuál es el retorno de esa inversión de tiempo que van a tener. Bueno, claramente en algunos hay una inversión de dinero, como en la de Endeavor. En otras, como por ejemplo YC y Techstars, no hay, perdón, ellos toman un pedazo de equity de tu empresa. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres al final del día? Si tú crees que no necesitas levantar capital a muy temprana etapa de tu negocio, pues entonces tal vez elegir el programa que te pueda acelerar a llegar al punto de preparación, para que Rocío va a hablar más sobre eso, cómo te preparas de mejor forma para levantar capital. Y bueno, considerar metas siempre a corto y largo plazo. Acuérdense que pueden tener una visión fantástica para el negocio y saben a dónde quieren llegar, pero tener un plan a corto plazo es fundamental para no perderse en la visión. Muchas veces perdemos esa noción de la realidad porque estamos muy en el futuro y hay muchísimos pasos cortos que hay que tomar en el corto plazo para poder crear una base sólida, como que fuera un edificio, los pilares muy cementados en la tierra para luego crecer el negocio de forma sostenible en el tiempo. Y bueno, varias opciones pueden complementarse en el camino del emprendedor, ¿verdad? Dependiendo en qué etapa están. Hay muchísimos recursos, ya sea humano, capital, pero hay que saber primero invertir bien el tiempo, saber el equipo ideal que necesitan tener en su empresa. Es fundamental el equipo, el talento que van a contratar para poder escalar en los diferentes momentos su empresa. Y bueno, buscar apoyo a lo largo de esa jornada de crecimiento de parte de mentores expertos en el sector de negocios. Y al final,
hacer muy bien el research para ver qué es lo que más te convenga en este momento a ti, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez están pensando en ser emprendedores, entonces están con ideas. Hay otros que tal vez ya está la idea más evolucionada, ya tienen un business plan. Entonces, y otros que tal vez ya pueden estar generando algún tipo de ingresos, pues continúen. Mi recomendación es no se den por vencidos. Esta es una jornada de muchísima resiliencia. El emprendedor, yo realmente mis padres son emprendedores y yo admiro tanto a los emprendedores porque tienen ya está en su DNA, ¿verdad? Soñar en alto, darse ir en contra la corriente, vienen tormentas y la resiliencia es lo que los mantiene, ¿verdad? A flote. Entonces continúen, sé que lo van a poder lograr. Y bueno, hay muchísimas personas en el ecosistema de ustedes que están dispuestos a apoyarlos y ayudarles. Así que por favor pidan ayuda, no se sientan que están solos, ¿ok? Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Nacho y a Rocío. Sí, no, excelente todos tus consejos, Claudia. Quizás ahí el que yo agregaría, y tiene que ver con esa parte que explicabas de la curiosidad y la necesidad de hacer un buen research para escoger el programa de aceleración o de incubación ideal que se adapte a tus necesidades puntuales en ese momento, es que hagan lo necesario para identificar en el ecosistema cercano de ustedes de emprendedores que otros emprendedores han recibido aceleración en cada uno de esos programas que ustedes están evaluando como opciones, ¿no? De manera tal de que puedan asegurarse de que esa red de mentores que quizás se ve muy bonita en papel, efectivamente esté comprometida con el proyecto y esté invirtiendo tiempo por el amor al arte muchas veces y no a cambio de dinero en apoyar pues a los emprendedores que toman la decisión de recibir aceleración o incubación en una de estas instituciones, ¿no? Y ver, pues, Excelente punto y de acuerdo 100%. sí. Uno se apasiona por los programas que ofrece, pero lo mejor es que hablen con emprendedores que ya han pasado por esos programas. Exactamente. Y lo otro que es muy importante cuando estén haciendo ese research es que verifiquen qué tan potente es la red de angel investors y inversionistas de capital privado que están conectados con esa aceleradora. Porque todas las aceleraciones terminan con un demo day, como va a terminar este diplomado, y hay que, o sea, conversando con sus compañeros o peers emprendedores, verifiquen qué tan efectiva o qué tan grande y madura es esa comunidad de inversionistas, ¿verdad? Que participan y asisten a este Demo Day, porque es la oportunidad maravillosa, en el caso que estés escalando y lanzando con el team correcto un buen emprendimiento, de capturar esa primera inversión, porque si son inversionistas sofisticados, te rayan el cheque on the spot, en ese momento, ¿ok? Específicamente cuando estamos hablando Bueno, de angel investors. de acuerdo, y espero que Rocío recalque mucho más la importancia de la preparación para hacer un buen pitch hoy. Tienen poquísimo tiempo para impresionar a los inversionistas. Inversionistas reciben miles de pitches por correo, escuchan constantemente pitches de emprendedores, ya saben diagnosticar en 5 minutos si la empresa es un fit para ellos o no. Entonces, la preparación es fundamental y espero que el día del Demo Day logren hacer una excelente presentación para poder despertar interés en estos inversionistas o inclusive en personas que estén en la audiencia que pueda conectarlos con otro tipo de recursos. Sí. Aquí hay una pregunta, Claudia, de Janet. Ok, ella quiere saber si estas instituciones que incuban y aceleran solamente incuban y aceleran emprendimientos de base digital o si también hay programas parecidos para pymes. No, hay para todo tipo de empresas, ¿verdad? Pequeñas, medianas. Yo diría que la gran mayoría se pueden concentrar en productos y servicios que puedan ser escalables. En Endeavor, por ejemplo, nosotros no apoyamos empresas de consultoría o agencias de publicidad o agencias de mercadeo, y creo que la mayoría de estos programas se van a enfocar en que tengan un producto que pueda ser escalable. Tenemos otra pregunta aquí de Jesús Alcántara, Claudia, que es que a él y probablemente al resto de los estudiantes les encantaría que bajo el estilo de un elevator pitch o muy cortico para pasarle el micrófono a Rocío, compartas pues con la audiencia alguna historia de éxito de algún emprendedor
que recibió aceleración o apoyo pues, del programa de ustedes Scale Up de Endeavor Miami, para que vean el resultado, cómo llegó y cómo salió. Bueno, les cuento uno que acaba de suceder en diciembre. Tenemos una empresa, emprendedores son colombiano y mexicano, empezaron, estaban sacando su MBA aquí en Estados Unidos, tuvieron una idea, ambos eran roommates, estaban trabajando la idea ¿verdad? En el ideation stage. Durante sus estudios empezaron a hacer prototipos, salieron al mercado en los horarios que tenían libre en Filadelfia a hacer preguntas de encuesta, probar el producto que era, sí es tecnología a través de remesas, están enviando remesas de Estados Unidos a Latinoamérica. Hicieron todos los cambios en el prototipo, salieron de nuevo y eso les tardó un año. En diciembre del 2022 hablé con los fundadores, les dije que por favor hicieran el programa de Scale Up de Endeavor y no sabían si hacer el programa, no sé, la inversión de dinero, el tiempo, bueno, los convencí, hicieron el programa a final del 2023, empezaron en junio del 2023, perdón, salieron al mercado en junio del 2023 y adquirieron Product Market Fit. Crecieron, se fueron de $200,000 en ingresos a 2 millones de ingresos en un año. Hicieron nuestro programa Scale Up cuando estaban en esa fase de crecimiento, de llegando a los 2 millones. Y acompañamos ese crecimiento, salieron del programa Scale Up muy bien, ya estaban endeborizados y los seguíamos acompañando y apoyando. Y en un año se fueron, hicieron 10x. Wow. En un año. Se convirtieron en emprendedores Endeavor, ¿verdad? A final del año pasado. Y ahora son parte del grupo de Outliers de Endeavor globalmente, que es el 2% del portafolio global de las empresas que están creciendo más rápido. ¿Cómo se llama el emprendimiento? No les puedo decir, Ah, ok. pero le estoy dando un ejemplo de Ok. una compañía que fue en 2 años 10x. Está bien. Como aquí tenemos una base de estudiantes importante venezolana, creo que el 40% son venezolanos, Cachea, que es el emprendimiento digital Buy Now, Pay Later más importante y valioso de Venezuela en este momento, es un emprendimiento Endeavor. Pedro, que es el CEO, cuenta con el apoyo de Endeavor Argentina y el apoyo que está recibiendo, según lo que me ha comentado, de Endeavor y de su comunidad, y su efecto multiplicador ha sido espectacular. Sí. O sea que Miren, pueden ir a nuestra página y ver, o sea, Endeavor globalmente. Si ustedes van a la página de Endeavor y ven los outliers, lo que se llaman outliers, son el 2% del portafolio global de los 2.600 emprendedores que sus empresas están creciendo de la forma más rápida a nivel mundial. Y ahí pueden filtrar por sector, industria y lean un poquito de la historia de la empresa, por cómo han logrado escalar, para que tengan un poco de inspiración. Pero sí hay muchísima empresa y yo diría que lo que logran, por qué logran escalar es esa obsesión por de verdad obtener product market fit y que el producto sea muy, o sea, que haya demanda para su producto, crear un buen equipo y realmente un plan de negocio que pueda ser escalable. Y sí. obviamente luego viene la inversión. Bueno, Claudia compartió en una lámina los nombres de las aceleradoras más importantes de aquí de los Estados Unidos. Yo en el grupo WhatsApp después de la clase les voy a compartir un link en donde van a tener acceso a todas las aceleradoras incubadoras del mundo. Tienen que ponerse curiosos, tienen que hacer la tarea de hacer el research. Y bueno, Claudia, de verdad, muchísimas gracias por toda la experiencia que acabas de compartir. Me parece espectacular todo. Creo que los muchachos tienen y emprendedoras y emprendedoras tienen un buen roadmap para definir, pues, si quieren o no contar con el apoyo de una incubadora, una aceleradora, un programa Scale Up, pues, como Endeavor. Y bueno, Rocío, te paso el micrófono. Bienvenida. No, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Claudia. De verdad, escucharlos es alucinante. Me encanta. Bienvenidos todos y todas las que nos están escuchando. A mí tuve el honor de liderar Startup Chile, una aceleradora bien famosa en Latinoamérica,
durante el 2015, el 2018 y siempre he trabajado con emprendedores, ya sea tecnológicos o más innovadores en su modelo de negocio y ayudándolos a escalar y a conectarse con empresas y con inversionistas. Y cuando estábamos hablando con Claudia y con Nacho, efectivamente siempre hablamos de levantar capital, buscar inversionistas ángeles, aceleradoras, incubadoras, pero de repente falta irse 2 o 3 pasos más atrás y empezar a preguntarse cosas antes. Y acá estaba leyendo en el chat, de repente dice, oye, esto también sirve para pymes, ¿qué pasa si yo tengo determinadas condiciones? Y efectivamente, mi recomendación, antes de pensar, y es un poco en contra del nombre hasta de la presentación, ¿cierto? Pero hasta antes de pensar en qué aceleradora o incubadora o a qué inversionista ángel quiero tener, es cómo es mi negocio y qué quiero yo al final del día. Más que una moda de que tengo que levantar capital o tengo que hacer X, Y o Z cosas, lo primero que ustedes tienen que hacer es sentarse con sus socios y tener algunas conversaciones que son bien duras al respecto de cuáles son los objetivos y las metas que ustedes se plantean para crecer como empresa. Y con ese contexto voy a empezar a compartir pantalla. Ahí Marcel me dice si se ve bien o no, porque yo los voy a dejar de ver. Sí, ¿Nacho? perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, de nuevo recalcar, y lo vuelvo a recalcar por los comentarios que habían en el chat, no todos los emprendimientos son iguales, ¿ya? Y por eso no todos tienen que seguir la misma estructura de financiamiento o de crecimiento, y depende de ustedes qué es lo que quieran hacer, ¿ok? Hay emprendimientos que son de sobrevivencia y que es básicamente financiar a la familia, financiar tu estilo de vida y ya está, y está bien, y eso es tu propósito, nadie lo puede definir por ti. O a lo mejor hay emprendedores que nos están escuchando hoy día que tienen una pyme más tradicional, no sé, a lo mejor quieren instalar un restaurante, un mini market, un almacén. También son decisiones de ustedes al final del día. Y finalmente, todo lo que ya más mueve a este mundo de la inversión ángel, de las incubadoras y las aceleradoras, que tiene que ver con las startups, y que por definición una startup es una pyme, es una pequeña empresa, pero sí es de base tecnológica y tiene que tener una alta escalabilidad. Eso es por definición, y por definición las startups se tienen que ir a comer el mundo, y por eso Endeavor tiene estos números maravillosos, porque Endeavor efectivamente trabaja con emprendimientos de alto impacto, ¿ya? De rápido crecimiento, y los apoya a eso. Entonces, cuando nosotros estemos creando nuestro emprendimiento, cuando estemos creando nuestra empresa, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué tipo de emprendimiento soy? ¿Ya? Porque en base a eso se estructuran muchas cosas. Y después de que yo tengo claro de qué tipo de emprendimiento soy, qué tipo de emprendedor quiero ser, ahí recién me pregunto de dónde puedo sacar el dinero, ¿cierto? Y cuando nosotros decidimos, ok, vamos a levantar dinero, vamos a ir a tocar las puertas, nos vamos a empezar a conectar con otros, hay algunos factores que ustedes también de nuevo tienen que considerar, tienen que conversar para ver dónde van a empezar a tocar estas puertas, y que primero tiene que ver con el propósito, ¿ya? Y el propósito, no nos pongamos románticos, les pido por favor, en términos de sostenibilidad o cambiar el planeta, sino que es el propósito de ustedes como fundadores que quieren lograr. ¿Quieren hacer crecer un negocio y jubilarse con el negocio y después pasárselo a sus hijos y que sea generación tras generación? ¿O quieren trabajar 10 años full o 20 años full en el emprendimiento y después venderlo, ya hacer un exit, como se llama? Y de nuevo volver a qué tipo de emprendimiento o empresa quieren tener. Si es un emprendimiento tradicional, es una startup. Súper importante también el grado de innovación, de sofisticación que ustedes tienen. No es lo mismo un almacén, un mini market, que una empresa tecnológica a quien le va a ir a tocar las puertas, ¿ya? Y algo súper importante que también siempre se nos olvida, y ahí cuando Claudia hacía el factor diferenciador entre una incubadora y una aceleradora, es la etapa de desarrollo. Muchas veces cuando escuchamos estos famosos pitch, ¿cierto? O cuando nos cuentan su idea, no sabemos en qué etapa están, no sabemos si están vendiendo, si tienen un MVP, si recién están prototipando. Entonces siempre tengan claridad de cuál es el propósito final de la empresa, si la quieren vender o quedársela para siempre, qué tipo de emprendimiento quieren ser, cuán sofisticados pueden ser, qué tan innovadores pueden ser, pero también en qué etapa se encuentra este desarrollo, ¿ya?
Y otros factores no menores a considerar cuando empiezan a abrirse a este mundo y al ecosistema de emprendimiento, de innovación, es para qué necesito el financiamiento. Nos hemos encontrado con muchos emprendedores que salen a tocar las puertas y ni siquiera saben para qué necesitan el dinero. Tener claridad de cuánto necesita levantar, si es que necesitan levantar. Y tercero, ¿qué grado de riesgo puedo tolerar? Hay emprendedores que no quieren abrirle la puerta a inversionistas de afuera, no quieren compartir la torta de su empresa con otros porque les da susto, etcétera, etcétera. Entonces también tienen que tener esas conversaciones de nuevo entre los socios que son súper, súper duras. Y ahora sí, teniendo ese preámbulo de qué tipo de empresa soy, hasta dónde quiero llegar, en qué etapa me encuentro, mostrarles que todo tiene un ciclo de vida y este es el ciclo de vida típico de un emprendimiento, ¿ya? Básicamente nace y después crece y puede salir al exit, que es vender la empresa, básicamente, o como les decía yo, si es una pyme tradicional, se la pueden pasar a las generaciones siguientes, pero esa es definición de ustedes. Y cada una de las etapas tiene nombre distinto porque la vamos asociando después con el ecosistema de innovación y emprendimiento con tipos de inversionistas o tipo de organizaciones a las que les podemos tocar la puerta, ¿ya? Pero es súper importante acá decir que en esta etapa de acá, que la voy a rayar, se llama el Valle de la Muerte, por si no lo habían escuchado nunca antes, ahí desde la definición del concepto, de la idea, hasta que ya tengo un producto en el mercado que está buscando tracción, se muere el 90% de los emprendimientos. Entonces acá, como decía Claudia, no es cualquier perfil que nos sirve de emprendedores, tiene que ser una personalidad que es muy específica, con una garra bien específica, porque las probabilidades de fracaso son gigantes, ¿ya? Y cuando ya estamos empezando a decir, ya, ok, estoy en etapa de tracción en el mercado, estoy validando mi idea o ya estoy escalando de manera predecible, ahí hay organizaciones específicas a las cuales ustedes les pueden ir a tocar la puerta. Entonces, en la primera fase, que es la más arriesgada, en donde yo estoy con mi idea, estoy prototipando, estoy buscando un product market fit, ¿cierto? Donde todo es de muy alto riesgo, ahí principalmente hay un determinado tipo de actores, que ya vamos a hablar de eso, y después cuando mi empresa empieza a crecer como loca, ya estoy vendiendo, ¿cierto? Me está yendo bien, ese es otro tipo de ecosistema al que yo les salgo a tocar la puerta. Por eso es tan importante que ustedes sepan dónde están en esta curva, porque lo que nos ha pasado muchas veces es que emprendedores que están partiendo por acá salen a tocarle la puerta a personas que pasan dinero mucho más adelante. Entonces, ojo ahí también, porque la idea es que ustedes no pierdan su tiempo y tampoco otras personas pierdan su tiempo, y la idea también es ayudarlos lo más posible, pero en la etapa en que se encuentre, ¿ya? Ahí, Nacho, si es que hay preguntas me vais diciendo nomás, porque yo me embalo conversando y se me olvida el mundo. Ya. Todavía no tenemos una pregunta, pero yo lo que voy a Súper. hacer es profundizar un poquito más en esto que Dale. acabas de explicar, ¿no? Este timeline que estás compartiendo, Rocío, me parece fundamental para ayudar a los estudiantes emprendedores a saber a quién tocarle la puerta y cuándo, cuando están levantando capital. Pero otra cosa que tienen que hacer, y tiene que ver también con la curiosidad y la responsabilidad que tienen de investigar bien las cosas antes de ponerse a buscar capital, es entender bien cuál es la tesis de inversión del inversionista, porque pasa con frecuencia, y lo he visto varias veces, que un emprendedor empieza a hacer gestiones para iniciar una conversación con un angel investor, un VC o un family office, y no se toma el tiempo para entender cuál es la tesis de inversión de ese inversionista. Y se ve muy mal que ustedes empiecen una conversación con un inversionista que solo invierte en fintech y le planteen, no sé, una oportunidad de inversión en un negocio inmobiliario, un negocio proptech, un negocio de seguro. O sea, investiguen bien cuál es, cuando estén haciendo el research, investiguen bien cuál es la tesis de inversión del inversionista, y eso lo averiguas viendo en qué startups ha invertido en el pasado y revisando su website. Y después de hacer eso, inicien la conversación. Porque si arrancan pichando su negocio y el negocio de ustedes no tiene nada que ver con la tesis de inversión, inmediatamente te van a cortar el pitch y se va a acabar la llamada por Zoom y se va a acabar muy rápido la reunión, que puede ser un café o un almuerzo. Así es. Hay que conocer a quién le estamos hablando. Y me encantó que Claudia pusiera el término bootstrapping, que básicamente es vendan, 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 vendan.
si están desarrollando un negocio, si están desarrollando un producto, lo más importante es salir a vender. En un momento era salir a levantar capital y eso es un error gigante. La mejor manera de decir que les está yendo bien es que tienen clientes y alguien les está pagando por el servicio que están ofreciendo, ¿ya? Así que ojo con eso, que en algún momento en este ecosistema, no sé por qué se nos olvidó, yo creo que muy influenciados por Silicon Valley, pero lo más importante es vender, sobre todo cuando estamos en países, ¿cierto?, de América Latina, en donde nos cuestan las inversiones ángeles, nos cuesta levantar cierto venture capital en general. Los latinos no les gusta tanto el riesgo, entonces sí o sí te tienes que mantener en tu negocio y esa es la mejor manera, vendiendo, ¿ya? Y acá una recomendación que es súper personal es que antes de la serie A, que es la primera serie seria para levantar la inversión, no negocien equity directo, es decir, no negocien un porcentaje de las acciones de su empresa, vayan con otros modelos de notas convertibles, safe, ahí después felices de hablar más del tema, pero por favor no se diluyan tan jóvenes, ¿ya? Aquí lo que nos ha pasado y hemos visto que muchos emprendedores con el hambre de levantar capital empiezan a ceder un porcentaje de su empresa y cuando empiezan a crecer en esta curva se diluyen tanto en la torta que después no tienen control de la empresa ni tienen poder en el directorio para tomar decisiones, ¿ya? Así que por favor traten de no negociar un porcentaje, de ceder un porcentaje de su empresa antes de la serie A, ¿ya? Y ahí, Rocío, vuelvo a subrayar una cosa muy importante. A mí me han llamado, ya, yo creo que han sido como 5 veces, ya distintos emprendedores de la TAM, para que los ayude a levantar capital de inversionistas aquí en Nueva York. Y al revisar el cap table de la startup y ver que los co-founders no tienen el control o pueden perder el control muy rápido al levantar la primera ronda de financiamiento, automáticamente les tengo que decir, mira, están construyendo un negocio maravilloso, pero no te puedo ayudar. Porque ningún inversionista va a invertir en una startup en donde los co-founders pierden el control con la primera ronda de financiamiento. Entonces, esto ya lo hemos hablado en clases pasadas. He compartido con ustedes lo que son las mejores prácticas en lo que es la construcción y los porcentajes del cap table. Tengan esto que les acaba de decir Rocío muy presente, porque si entregan las acciones de la compañía muy temprano, el cap table se va a contaminar y va a ser imposible levantar capital en el futuro. Sí, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto ya también está todo parametrizado ya, y también obviamente depende de la industria y todo, pero los porcentajes que uno va cediendo a medida que uno va creciendo, también los pueden buscar referentes y ver si están negociando condiciones justas o no. Pero por favor, averigüen, y no porque sea dinero que se ve sexy a la primera, tómenlo, ¿ya? Ojo con esto, por eso lo pongo en rojo, me carga escribir en rojo, pero es un warning gigante, porque hemos visto muchas empresas morir por malas negociaciones del equity, ¿ya? Ya Endeavor también, la Claudia ahí al tiro, ¿viste? Ojo, cuidado con personas que se acercan, que les quieren ayudar y está bien ser mentores, pero cuando piden a cambio porcentajes muy altos de su equity de su empresa, por favor tengan muchísimo cuidado, que se llama sweat equity. Es así. Sí, cuidado ahí. Ya, entonces acuérdense a partir de la serie A de esta curva maravillosa, empiecen ya a ceder equity directo, pero antes no, chiquillos. ¿Y cuáles son las principales fuentes de financiamiento? Hay muchísimas dando vuelta, pero a mí me gusta como categorizarlas en 5. Primero son los recursos propios, que básicamente es autofinanciarse, como decimos en Chile, romper el chanchito, ¿cierto? Vender, lo que decíamos, y estar en este modelo de bootstrapping, que es hacer básicamente el uso eficiente de los recursos. Esa es la primera, la más simple y la que mejor les va a la hora después de negociar y a salir a levantar capital con inversionistas. La otra fuente de financiamiento es la deuda, ¿ya? Que son obligaciones con terceros, puede ser un banco, por ejemplo, y lo bueno de la deuda es que no implica ceder un equity, es una deuda, ¿ya? Hay, por lo menos acá en Chile, hace muchos años atrás, estaba súper demonizado que los emprendedores o las startups pidieran deuda en los bancos.
no me pregunten de dónde salió este temor, pero hoy día, por lo menos en Chile, los bancos están súper flexibles y abiertos a las startups, tienen tasas que son súper potentes y de repente la deuda es mejor que ceder equity. Entonces también averigüen eso, ¿ya? Y hay muchas personas que ni siquiera van a sus instituciones financieras a preguntar si es que hay algún tipo de apoyo vía deuda para su emprendimiento. Ojo, ojo con esto, ¿ya? Es súper potente. Lo entretenido acá es que funciona como un crédito al final del día. Puede ser, ¿cierto? Un leasing, un factor, etcétera. Pero ustedes mantienen el control de su empresa, ¿ya? Pero siempre averigüen. Los fondos públicos, los concursos, acá en Chile tenemos un monstruo que es la Corfo, tenemos Startup Chile, en donde no pedimos equity a cambio, son grants básicamente. Y también hoy día las empresas están cada vez más trabajando desafíos de innovación abierta y entregando también un grant, un premio por adjudicarse esas innovaciones abiertas para que ustedes desarrollen sus prototipos junto a empresas, ¿ya? Ese es un modelo que también es muy interesante y en general, más del 90% de las veces, las grandes empresas, las corporaciones no piden equity a cambio, ¿ya? Entonces, es una súper buena opción si ustedes quieren tener ahí el respaldo de algún corporativo junto con lo que están haciendo, que puede ser como un primer cliente, prototipo, trabajar en estos desafíos de innovación abierta. La bolsa de valores también es una opción, pero eso ya cuando están mucho más grandes. Y cuando ya entramos al capital privado, acá está obviamente todo lo que tiene que ver con cómo invierte un tercero en el negocio, pero a cambio de propiedad de la compañía. Y acá está el más usado de todos a nivel mundial, que entre el 50 y el 75% del financiamiento de los emprendedores viene de ahí, del capital inicial, que es el Family, Fools and Friends, ¿cierto? Porque es de fácil acceso, es basado en la confianza personal, tiene montos más pequeños, pero tiene menor posibilidad de este dinero inteligente que no es solamente el financiamiento, sino que apoyo, redes de contacto, etc. Pero acá mi recomendación es seguir súper bien las reglas del juego, porque todos vemos a la familia los fines de semana y hacemos barbecues y lo pasamos bien. Y imagínense estar con alguien que les pasó dinero y después no devolvérselo, esa es su familia, sus amigos, así que ojo con las reglas claras de cuando levantan este dinero. También están los inversionistas ángeles, efectivamente, como decía Nacho, y los family offices, que básicamente son individuos o familias de alto patrimonio, tienen mayor conocimiento, más profesionalismo, ¿cierto? Y tienen diferentes niveles de tolerancia al riesgo y esperan también altos retornos. Las incubadoras y las aceleradoras, que aquí no voy a entrar en eso porque Clau ya habló al respecto. Ojo, siempre averigüen, no todas las aceleradoras y las incubadoras son iguales, todas tienen reglas del juego que son diferentes, ¿ya? Así que siempre averigüen. También hay otras fuentes de financiamiento como el crowdfunding o el crowdlending, en donde muchos ayudamos a emprendedores a financiar su negocio. El crowdfunding, ¿cierto? Es donde todos contribuimos de cierta manera y esperamos un retorno a cargo, puede ser equity, hay algunas que te mandan regalos, o el crowdlending, que muchos damos pequeños tickets para prestar dinero al final del día. Esta es una súper buena opción también, depende del país donde estén, si hay opciones disponibles. En Chile tenemos súper buenas plataformas de crowdfunding y de crowdlending para emprendedores. Y cuando ya nos metemos al venture capital, que es el que más está de moda, ¿cierto? Son estos inversionistas que trabajan con el dinero de otros, y lo que ellos quieren sí o sí es hacer un exit. Cuando Claudia decía, oye, hicieron 10x, eso significa que ya hay un retorno sobre la inversión, que la empresa, ¿cierto?, ya se vendió y se pagan. Entonces, si ustedes quieren jubilarse con su empresa o pasársela a sus hijos, nunca vayan a tocarle la puerta al Venture Capital, porque el Venture Capital está diseñado para vender su participación y salir de la empresa, ¿ok? Porque el propósito es buscar empresas de mucho potencial de crecimiento y escalamiento, ¿ok? Y el Venture Capital la mayoría del tiempo está metido buscando startups o empresas tecnológicas o modelos que son de negocio súper disruptivos, ¿ya?
Y el private equity es cuando ya están al final de la curva y son estos más tradicionales, pero que sí o sí quieren una participación mayoritaria de la empresa. En cuanto a cuánto dinero pedir, también está más o menos parametrizado en cada una de las etapas, pero es súper importante también entender que depende de cada país la escala. En Estados Unidos, un inversionista ángel te puede pasar $1 millón de su bolsillo. Yo en Latinoamérica lo he visto muy poco, ¿ya? Entonces siempre tenemos que poner el contexto territorial de dónde estamos, es quién me puede pasar el dinero y más o menos cuál es el monto de dinero. Y como les decía, esto también está súper estudiado. Siempre esto es elástico, va a depender de la industria, del tipo de emprendimiento y todo, pero no se dan equity tan rápido. Cada una de las etapas más o menos tiene sus proporciones de qué equity tengo que ceder. ¿Okay? Y siempre, 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 cuando hagan su emprendimiento y si quieren escalar y sí o sí se van a tener que conectar con el ecosistema de innovación y emprendimiento, piensen en relaciones ganar-ganar, ¿ya? Nunca piensen en relaciones a corto plazo. Siempre hay alguien que nos puede ayudar a crecer y todo forma un ecosistema que es positivo y que es multiplicador, ¿ok? Entonces siempre pensemos en este ganar-ganar y de repente nuestras culturas que son más latinas tienden a ser más cerradas y a quedarse con la pelota. Acá cuando estamos jugando este juego tenemos que cambiar la mentalidad porque no queremos ser como este señor, ¿cierto? Y acuérdense siempre que el 100% de cero es cero también. Así que cuando estamos cediendo equity, pensémoslo de manera bien estratégica. Y ahí para ir directo al grano de qué busca un inversionista, básicamente cuando ustedes están postulando a aceleradoras, a incubadoras, a fondos de inversión, siempre preguntan lo mismo, chiquillos, siempre preguntan lo mismo, pero dependiendo de la fase donde me encuentre, van a hacer más o menos hincapié en los temas, ¿ya? Y esto es muy de la estructura del famoso pitch, que tiene primero saber a quién le estoy hablando, ¿ya? Y lo que decía Nacho es súper importante. ¿A quién le estoy hablando? De repente hay emprendedores que ponen play a su pitch así como bla, 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 y ni siquiera saben con quién están conversando al frente. Eso no puede pasar. Antes de hablar, ustedes tienen que saber perfecto con quién están hablando al frente. Piensen en la audiencia, es acerca de ellos, no de nosotros, ¿ya? Hagan algo, dale. Quizás, Rocío, yo agrego lo siguiente, ¿no? No se limiten a simplemente ver lo que el inversionista publica en su página web o el resumen que sale en su perfil de LinkedIn. Sean más curiosos, vean si tiene redes sociales, es decir, si tiene un Twitter, si tiene un Instagram, vean cuál es el tipo de información que publica ahí, porque ahí van a ver información que tiene que ver con el negocio, pero muchas veces también van a conseguir información personal. Entonces, la idea es conocer la tesis de inversión, pero también entender qué es lo que le gusta a ese inversionista, qué es lo que le apasiona. Pues acuérdense que uno de los elementos más importantes a la hora de vender algo es poderte conectar emocionalmente con esa persona que está evaluando la oportunidad de inversión. Entonces, si tú sabes que el tipo juega golf, por ejemplo, tú puedes iniciar la conversación hablando de golf, si le gusta la comida, si le gustan los vinos, si le gusta fumarse puro. O sea, no hay nada más sabroso para un inversionista que logró el éxito, que tiene plata, que iniciar una conversación con algo que le apasione para luego entrar en la conversación de la oportunidad de inversión. Entonces, tómense el tiempo para conocer la tesis de inversión, pero también cuáles son esas cosas que les van a permitir a ustedes en esa conversación conectarse emocionalmente con el inversionista. Y sobre todo también los inversionistas ángeles, que cuando están en las primeras etapas se enamoran mucho de la idea de ustedes como equipos, entonces tienen que saber o tienen que tratar de buscar alguna información ahí personal que pueda ser interesante y un factor gatillador de decisión. Hagan declaraciones simples. De repente hay emprendedores que dicen, yo no puedo hacer mi pitch en menos de 3 minutos. Sí puedes, y tienes que aprender a hacerlo hasta en una frase, ¿ya? Porque la gente que los está escuchando en general no tiene tiempo, así que ustedes van a perder la oportunidad si no saben hacer un resumen de su pitch o un statement de lo que quieren lograr. Siempre les van a preguntar el problema, siempre les van a preguntar qué problema o qué dolor o qué oportunidad están viendo, así que tienen que ser bien precisos. Cuando están partiendo una idea, el problema importa mucho. Cuando ya están en el mercado, el problema es lo mismo y nos vamos a preguntar más los números, pero siempre estos más o menos son los temas. ¿Cuál es el producto? Hay emprendedores que hablan del problema y nunca dicen, ¿ya ahí? ¿Y qué estás haciendo?
digan qué es, si es que hay mercado, si es que está validado, si es que la gente está dispuesta a pagar. Si tienen un demo, muestren el demo, ¿ya? Digan qué los hace único. Hay muchos emprendedores que dicen, no hay nada de esto en el mercado. Chicos, eso es falso. Siempre hay alguien que es competidor de ustedes. Para mí, cuando un emprendedor me dice, esto no existe y es único, warning, alerta, no te creo, no has hecho bien el estudio, ¿ok? Puede que ataque el mismo problema, pero que la solución sea distinta, pero está atacando, si ataca el mismo dolor, es competidor tuyo, ¿ok? Si tienes tracción, quién está usando tu producto, cuántos usuarios tienes, si tienes ventas, si tienes clientes. Esto importa ya cuando estás más grande, ¿cierto? Y vamos ahí con los inversionistas que te van a preguntar muchísimo de esto. ¿Cuál es el modelo de negocio? Lo más simple es cómo hago dinero. Y si ya estás también levantando inversión, si es que levantaste, cuánto dinero estás buscando, cómo lo vas a gastar, etcétera, etcétera. Estos son los típicos parámetros que te preguntan en todas las incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, pero el nivel de intensidad y de profundidad va a depender de la etapa en donde tú te encuentres. Y siempre, obviamente, es importante el equipo. Al principio es muy importante el equipo de trabajo, así que potencien eso porque es súper importante saber quién está detrás de esto y qué los hace únicos a ustedes, y que puede que el producto cambie, pero el equipo es tan potente que da lo mismo, porque van a hacer otra solución y van a seguir generando soluciones para el mismo dolor, por ejemplo. Y siempre hagan una petición, un call to action. Lo que me pasa mucho al revisar pitch, al escuchar emprendedores, me dicen, ya, ¿y eso? ¿Ya? ¿Y qué quieres? ¿Andas buscando dinero? ¿Andas buscando conectarte con empresas grandes? ¿Andas buscando qué quieres? ¿Ya? Siempre pidan algo, ¿ok? Y cuando evaluamos postulaciones, yo cuando estaba en Startup Chile postulaba más de 10.000 al año, era una locura revisar todas las postulaciones, créanme que me las leía todas. Tratamos de cuantificar en qué se caían los emprendedores al postular aceleradoras. Y siempre el primer error era definir el problema. Acuérdense, estamos hablando de etapas más tempranas. 60% de las postulaciones tenían errores, o sea, serios errores en definir el problema, cuantificar la problemática. Otro error común era qué grado de innovación tienes. Tu bebé siempre va a ser el más lindo. Tienes que saber aterrizarlo y decir cuál es el real grado de innovación que estoy aportando a mi territorio, al mundo completo, etcétera. El modelo de negocio también, ese es un error profundísimo. Cómo gano dinero, básicamente. Se dan 1000 vueltas y uno dice, ya, ¿y cómo generas plata? ¿Cómo generas dinero? Y el impacto hoy día, sobre todo, que está mucho más allá de los temas de impacto económico, social, también ambiental. Preocúpense de eso hoy día, esto no tiene nada que ver con este error, pero ¿cuál es el impacto económico que ustedes están generando? ¿Van a generar ingresos adicionales, ahorro en costos, etcétera, etcétera? Y lo último, creo que este es el último, la claridad y la coherencia. ¿Ya? Cuando ustedes están haciendo un pitch, cuando ustedes están postulando, ustedes creen que se entiende, y cuando alguien lo lee no entiende nada, ¿ya? No, acuérdense, no es acerca de mí, es acerca del otro. Entonces, si Nacho o la Claudia no entienden nada de lo que yo entregué, yo soy la del problema, yo tengo que cambiar la información para hacerla digerible para los otros. Entonces, mi recomendación, antes de hacer un pitch, antes de postular, por favor, preséntenle a alguien que no entienda nada del proyecto, que lo lea o que lo interprete. Y si lo entiende bien, bien. No le pidan ni a sus amigos ni a sus padres, porque siempre les van a decir que está lindo y que se entiende, y eso no es verdad necesariamente, ¿ya? Y siempre recordar, tengan un foco claro. Los emprendedores de repente se tienden a dispersar mucho y no se les entiende nada. Y si están postulando algún incubador, una aceleradora con tiempos límites, postulen con tiempo. También nos pasaba en Startup Chile que teníamos la convocatoria abierta 2 meses y el 95% de las postulaciones llegaba a las últimas 2 horas. ¿Ya? Entonces, y de repente nos llegaba los mails, no, se quedó abajo, se me cayó el servidor, cualquier cosa, por favor no, ¿ya? Así que postulen con tiempo. ¡Charán! Buenísimo, Rocío, de verdad increíble toda la experiencia que compartiste con nosotros. En el caso tuyo, Claudia, también, de verdad, creo que los estudiantes se llevan excelentes power tips. Hay varias preguntas que las voy a ir compartiendo con ustedes. Hay algunos estudiantes que han preguntado si
tienen conocimiento de programas de aceleración, incubación o apoyo al emprendimiento en República Dominicana y Panamá. Están en mute las dos. Sí, estaba viendo en el caso de Endeavor, infelizmente todavía no hemos llegado a República Dominicana o a Venezuela, pero por ejemplo, hubo una empresa venezolana que participó de nuestro scale-up que se llama La Guagua, estoy seguro que la conocen en Venezuela. Y en fin, desde nuestra oficina en Norteamérica nos enfocamos en empresas que estén en Estados Unidos, que quieran escalar en Estados Unidos, porque los recursos con los que los conectamos están acá. Si ustedes se encuentran en Latinoamérica, tenemos 8 oficinas en Latinoamérica. Por ejemplo, Ecuador, que sé que alguien se estaba postulando, excelente. Tenemos oficina en Puerto Rico. Para aquella persona que está en República Dominicana, creo que Puerto Rico tiene un programa de Scale Up. Habría que ver si se pudieran postular a esta oficina. Pero por ahora, normalmente vemos los casos más, o sea, por ejemplo, el de Venezuela, sí hay una intención en eventualmente migrar a algún otro mercado de Latinoamérica o Estados Unidos. Se puede hacer la conexión con esa oficina. Mm. ¿Tienes conocimiento, Rocío, de algún En programa? Centroamérica todavía no hay, y yo soy del Salvador y he querido llevar Endeavor a Centroamérica y todavía no ha sido posible. Hay ciertos mercados en el que pues Endeavor ha priorizado la apertura, por ejemplo, Ucrania fue la última oficina que entramos, pero espero que en Centroamérica en los próximos años se pueda tener algún tipo de apoyo, ya que veo que alguien está en Panamá. Oye, sí, Y yo los quiero desafiar a que salgan de sus países si es que nos dan las oportunidades. Porque muchas veces nos quedamos esperando que las oportunidades nos toquen la puerta y de verdad, de repente las oportunidades no están donde estamos nosotros y si nos tenemos que mover, nos movemos. A mí, en Startup Chile, el foco es y sigue siendo atraer talento de todo el mundo a que haga negocios en Chile. Entonces, hay grants, métanse a la página y ahí están las fechas de postulación, pero para mí la gente que espera que le vengan a tocar la puerta con las oportunidades, no, chicos, sí. no, tienen que salir. Inclusive hagan research, o sea, por ejemplo, no conozco aceleros en Panamá, pero pueden investigar para ver si hay algún tipo de programa, ya sea con universidades, pero empezar por algún lugar y atar los hilos hasta llegar a algún programa que pueda ser beneficioso para ustedes. Inclusive, muchas de si no existe algún problema de aceleración, pues tal vez hablar con actores del ecosistema para ver si se pueden juntar y generar algún programa, tal vez ser incubado ese programa dentro de una universidad o quién sabe, Impact Hub, sé que está abriendo programas en diferentes países de Centroamérica y de Latinoamérica, entonces averígüense también de eso, sé que hay un Impact Hub en El Salvador. En fin, yo creo que igual que Rocío, los invito a hacer un poco más de investigación y ver qué pueden encontrar y si no encuentran en sus países, claramente buscar en otros lugares. Bueno, fíjense, Rocío ya explicó que el programa de Startup Chile es un programa que se maneja y se gestiona en Santiago de Chile, pero la invitación es para los emprendedores chilenos y emprendedores de cualquier parte del mundo que quieran ir a Chile a lanzar un emprendimiento de base digital. Entonces, para los emprendedores que están conectados en esta clase de hoy, que están en un país en donde de repente no hay un programa de aceleración, siempre existe la posibilidad de que se monten en un avión y vayan para Chile una vez que hayan seguido las recomendaciones de Rocío y se postulen y sean aceptados, porque ahí van a recibir todo el apoyo que necesitan para poder lanzar exitosamente un negocio, comenzando con el apoyo de la aceleradora, el apoyo de los mentores, ese dinero que por lo menos en mi época, cuando fui con el negocio automotorizado, era un grant de $50,000 y no tuve que entregar acciones de la compañía, van a recibir apoyo para abrir una cuenta de banco, van a recibir apoyo para tener acceso a una residencia temporal que les permite legalmente permanecer en Chile y lanzar un negocio. Es decir, van a recibir todo el apoyo necesario para legalmente lanzar un negocio, que es lo que le conviene al gobierno chileno, porque el gobierno chileno asigna todos los años un presupuesto enorme para programas como este y otros de Open Innovation que maneja Corfo, y otros para promover el crecimiento de lo que es el ecosistema de los fondos de Venture Capital, porque lo que está viendo el gobierno chileno es la posibilidad de que muchos emprendedores vayan a Chile,
monten empresas exitosas, le den empleo a la comunidad, ¿ok? Generen utilidades y nazca la posibilidad de que el gobierno recupere esa inversión por la vía de los impuestos que toda empresa exitosa tiene que pagar al tener utilidades. Y además están los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado. Entonces, es un negocio, es una buena idea tanto para el emprendedor como para el gobierno apoyar este tipo de iniciativas y hacer uso pues, de este tipo de iniciativas. Me queda claro, Rocío, que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ir a Chile a recibir apoyo a Startup Chile, pero no me queda Sí. claro, Claudia, y lo está preguntando un estudiante, si una persona, por ejemplo, que no está residenciada en Miami o está en un país en donde Endeavor no tiene footprint, es decir, no tiene presencia de oficina, si puede postularse en tu oficina de Miami a alguien, por ejemplo, de República Dominicana. Sí, le acabo de responder, si la empresa tiene ya constitución o está constituida en Estados Unidos y tiene una LLC que esté facturando acá, acuérdense que nosotros no hacemos incubación, ya tenemos que tener negocios que ya estén facturando en dólares acá en Estados Unidos. Entonces, si ya está constituido y está facturando, sí se puede postular a la oficina de acá. Ahora, Puerto Rico, desconozco los criterios de selección del programa de ellos para la persona de República Dominicana. Tendría que igualmente ir a la página web de Endeavor Puerto Rico y ver si está abierto para empresas fuera de Puerto Rico. Yo me imaginaría que sí, pero habría que revisarlo. Ok, aquí hay otra pregunta que nos Ah, y pregunta. dice que no ha facturado. Entonces sí, Jesús, para nuestros programas de Endeavor sí necesitas haber facturado. Aquí hay un par de preguntas de Mariana Colina, que quiere entender un poquito mejor este concepto de 10X, ¿no? De 10X, Mariana, tiene varios significados. Si estamos hablando de ventas, es que tú le puedas demostrar al inversionista que tu negocio viene creciendo con un hockey stick, es decir, que cada vez estás vendiendo más, tanto que entre tal fecha y tal fecha tus ventas han crecido en tantos X, ¿ok? Pero también 10X puede significar lo que es la expectativa del retorno que el inversionista quiere obtener al invertir en el capital de tu empresa, ¿ok? Los VCs, ¿ok? Cuando están evaluando y haciendo esta labor de scouting para ver qué startups incorporan a su portafolio, que normalmente son como 20 en promedio, lo que están buscando es invertir $1 en una startup, ¿ok? Y que ese dólar en valor se convierta en $10 para el momento en que la compañía esté lista para ser vendida, ¿ok? Que como estaba explicando Rocío, puede ser vendida a la competencia, puede ser vendida a una empresa familiar legacy grandota o una multinacional que ve en la posibilidad de comprar el negocio una oportunidad de innovar y agregarle valor a su propuesta de servicios o sus productos, o inclusive, y eso creo que faltó en la presentación de Rocío, siempre existe la posibilidad, como por ejemplo Mercado Libre, que nació como un emprendimiento que no vaya a un éxito, ¿okay? Que no sea adquirida en una operación privada, sino que se convierta en una acción pública o una empresa pública cotizando sus acciones aquí en la Bolsa de Nueva York. No sé si hay algo más por aquí. Ok. Hay una pregunta también, Claudia y Rocío, en donde quieren entender un poquito más las distintas categorías de apoyo que puede recibir un emprendedor por la vía de la mentoría. O sea, es mentoría legal, es mentoría contable, es mentoría de mercadeo, es mentoría de scaling. Cuéntanos un poquito los perfiles y los expertise de los mentores que forman parte de su ecosistema y cómo los participantes en sus programas aprovechan ese conocimiento y ese mentoring. Antes de que respondan esta pregunta, Claudia y Rocío, déjenme dejarles la encuesta de satisfacción a los alumnos de todas las semanas para que la vayan respondiendo mientras estamos en este espacio de preguntas y respuestas y así aprovechamos el tiempo. A ver, ahí está. Fantástico. Ahora sí. Bueno, cualquiera de las dos, Rocío y Claudia, porque no contestan un poquito esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el alcance o el tipo de temas que manejan los mentores cuando se sientan a darle apoyo a los emprendedores? Yo creo que ahí depende de cada programa.
Hay programas que son especializados en ventas, por ejemplo, entonces todos los mentores y el apoyo va a ir a que crezcas en venta, venta, venta. am, pero ahí, más que el programa, si es que quieren tener mentores, yo sería muy selectiva. Hay mucha gente que quiere ayudar a los emprendedores hoy día con buenas intenciones o no tanto, entonces por eso cuidar el equity es súper importante. Em, pero también decirles que dependiendo de la etapa puede ser el tipo de mentor que necesitan. Quizás al principio necesitan a alguien más que les abra las puertas, que sea conector, que los ayude como a definir el prototipo, el modelo de negocio, y después necesitan otro tipo de mentor. Y lo que he visto mucho es que hay emprendedores que parten con un mentor y que después ese mentor no les sirve. Y lo quieren tanto que les da tristeza, pena dejarlo y cortar eso, ¿ya? Entonces, ojo también con cómo eligen a ustedes sus mentores, cuándo los necesitan y para qué los necesitan. Pero yo creo que es difícil categorizar ahí, Nacho, porque todos los programas son súper diferentes. Startup Chile tenía una variedad de todo al final del día, pero ahí depende de la incubadora, depende de la aceleradora. Sí, de parte de Endeavor, nosotros hacemos una evaluación, diagnóstico de la empresa y con el emprendedor definimos cuáles son las prioridades y son los desafíos más urgentes que necesitan abordar y hacemos la conexión con los mentores de acuerdo a esos desafíos y a esas temáticas. Entonces hay un matchmaking bastante curado por parte de nosotros y son un número limitado de mentorías por eso mismo, que el mentor normalmente solo entra a apoyar con ciertos temas, tal vez se cubran en 2 sesiones y ya no es necesario continuar. Y de acuerdo con Rocío, hay muchos mentores mucha gente que se acerca que te quiere ayudar, pero más que ayudar te confunde porque se contradicen algunos puntos de vista. Entonces, para mí, mi sugerencia es, depende la temática que tú necesites apoyo, buscar un mentor puntual y decirle, necesito un par de sesiones para hablar de esta temática, en vez de un compromiso a largo plazo como lo que le llamamos un lead mentor, que se quede por mucho tiempo. Ahora, si ya tienes a alguien con muchísima experiencia, un emprendedor en serie que ha hecho exit y que realmente tú admiras y quiere dedicar tiempo a ti, puede ser que hasta lo invites a ser un advisor, ¿me entiendes? Y sin equity. Normalmente los mentores no te piden equity, ¿no? Ellos están donando su tiempo. Si quieres alguien con experiencia legal o contable, yo creo que ya es un prestador de servicio y de nuevo va a ser una conversación muy puntual para entender qué servicio necesitas, sea un abogado o alguien que te ayude a establecer la empresa para entender la parte fiscal. Yo creo que ahí también son mentorías muy puntuales y cortas. Interesante. No está la pregunta, pero te la voy a hacer, Claudia, tomando en cuenta que uno de los estudiantes hizo la pregunta o consultó un poco o le preocupa un poco el precio, ¿no? El price tag de el proceso, la aceleración que recibe, tú sabes, o que él está evaluando, tú sabes, en Ecuador, creo que fue, ¿no? Entonces, existen por casualidad planes de financiamiento o planes de pago para ayudar pues, a ese emprendedor que de repente está corto de dinero a pagar en cómodas cuotas lo que es el costo del apoyo que puede recibir en el ecosistema Endeavor. A ver, de nuevo, yo no manejo la oficina de Ecuador y cada oficina maneja su forma de pago. Yo en Miami sí tengo pagos mensuales para los programas. Bueno, el Endeavor Lab es una beca, se ganan becas los emprendedores porque tenemos a JP Morgan en algún caso haciendo sponsor. Por ejemplo, ahora tenemos un programa Endeavor Lab que se va a lanzar en un par de semanas solamente para latinos en Estados Unidos, bueno, aquí en la Florida, y es gratis. Y el Scale Up sí se paga y es más caro que el de Ecuador, casi $7,000 y se hacen diferentes pagos mensuales. Ahora, puede pedir a Ecuador si es posible negociar que le puedan ofrecer esa facilidad. Pero de nuevo, depende de cada programa, cada uno tiene sus diferentes como reglas. Bueno, excelente. Bueno, con eso creo que Y de terminamos. nuevo, yo entiendo que muchas veces se ve muy
caro, parece caro y alto el precio, pero el retorno, véanlo como el retorno en la inversión, no están diluyendo su equity y están recibiendo acceso a un network que posiblemente pues le va a abrir puertas y depende de ti como emprendedor cómo navegas esa red y hacer los contactos necesarios. Ok, la otra pregunta que acaban de colocar en el chat, Claudia, tiene que ver con que la pregunta es, ¿son presenciales estos programas de aceleración o se pueden hacer de manera virtual o de una manera híbrida? Bueno, de nuevo, cada oficina lo maneja diferente. El de nosotros es híbrido y les explico, o sea, durante COVID fue en línea y luego los mismos emprendedores nos pidieron que querían presencial. La energía que se genera en el grupo de forma presencial no se logra de forma virtual, por más que uno quisiera. Por eso nos han pedido más presencial que híbrido. Y bueno, tengo gente que agarra avión de Orlando y Tampa para Miami para estar de forma presencial porque quieren conectar con los otros colegas emprendedores y generar relaciones que puedan durar en el tiempo después del programa. Y creo que esa química y esa amistades se generan de forma presencial. Bueno, maravilloso. Bueno, con esa Oye, perdón ahí, pero quería complementar. Ese punto que dijo Claudia es súper, súper importante, el poder de las redes. Y eso no se logra mucho online, ¿ya? A nosotros también nos pasaba lo mismo online versus presencial. El presencial tiene una fuerza que es impresionante y cuando uno analiza el ecosistema de innovación y emprendimiento, después viene el give back, que cuando a ti te empieza a ir bien, quieres apoyar al resto de los emprendedores. Cuando tú lo hiciste de una manera conectada, conoces a la persona en vivo y en directo, la relación es totalmente distinta. Entonces, ahí de nuevo mi recomendación es que siempre tiendan más a ir al presencial que al online porque las relaciones humanas gatillan otro tipo de negocios que son mucho más fuertes y más potentes. yo aquí les recuerdo lo que les comenté en alguna de las clases, que sí, el net worth, que es el patrimonio que tú acumules a lo largo de tu vida siendo un excelente profesional o haciendo negocios, es importante, pero en mi opinión, más importante que tu net worth es tu network, que son esas personas que tú a lo largo de tu vida profesional, emprendedora o de negocios o como inversionista, vas incorporando a tu red de contactos, ¿no? Porque esos son los que te van a apoyar de mil maneras a lo largo de tu vida, ¿no? Y es algo que yo se lo digo a los emprendedores y a mis hijos de que están chiquiticos. Ocúpense de identificar, tú sabes, a buenos amigos que te agreguen valor, sean muy cuidadosos a la hora de construir esas amistades, porque de ahí depende en grandísima medida el éxito de cada uno de ustedes. Entonces no pierdan esas oportunidades de participar presencialmente en las actividades que organizan estas aceleradoras y programas Y, de ese estilo. sí, y Vincul- eventos de networking. Vincúlense con las asociaciones de Venture Capital y de emprendimiento de toda la región, participen activamente en los eventos que se organizan en cada una de las ciudades de Latinoamérica. Déjense ver, es el concepto que yo uso, porque dejándose ver es que pueden construir esas relaciones, ganarse la confianza y contar con el apoyo, pues que es tan fundamental en el plano del capital, en el plano de la Sí. mentoría. Entonces, muy, muy importante esto que estamos conversando en este momento. Sí, muy, muy importante. Y al hacer esas relaciones y ¿sabes? Hacer ese networking, van a ir conociendo también otros emprendedores que, quién sabe, tienen sinergias con su propio negocio y pueden hacer alianzas estratégicas en un futuro o hasta hacer eh, que se unan los emprendedores para hacer. Yo siempre recomiendo más de no ser solo en un emprendimiento, tener un co-founder que pueda complementar sus habilidades y su experiencia. Creo que si hay alguien que es más introvertido y tal vez es más programador, ingeniero que quiera hacer toda la parte de la tecnología, tenga un partner que sea más que tenga esos conocimientos de venta, que quieran hacer networking y se complementen. Otra pregunta, Claudia, para ti, para terminar. No nos dejan terminar. Están preguntando algunos estudiantes que por el simple hecho de ser estudiantes de asuntos digitales, si tienen la posibilidad de tener acceso por casualidad a algún tipo de descuento de los programas de Endeavor. De nuevo, yo no puedo hablar por Endeavor Mundial, es mis programas, ¿verdad? Y
por eso mismo yo ofrezco las becas del Endeavor Lab gratis y creo que el programa es para empresas que estén generando menos de $1 millón, y que son muchísimas. Entonces, yo pediría que se postulen a esta Endeavor Lab. La de Scale Up depende, no damos descuentos generalmente porque tenemos que seleccionar 10 empresas de todas las que se postulan. Entonces, pues generalmente damos prioridad a aquellas que estén listas para ese punto de inflexión de escala y que puedan pagar hacer la inversión. Podemos analizar un caso, ¿verdad? Pero por eso hicimos el Endeavor Lab, que es gratis. Claro. Bueno, excelente. Bueno, a los estudiantes que se conectaron en la clase de hoy, que van a oír esta clase y ver esta clase en diferido, si quieren conocer un poquito más de la maravillosa trayectoria profesional de Rocío y de Claudia, ambas fueron invitadas a mi podcast de Startup Mentoring and Venturing, entonces pueden escuchar toda su historia, comenzando de lo que fue la experiencia creciendo en casa, su trayectoria académica, su trayectoria profesional. Y ambas compartieron en esas conversaciones de más de hora y media conmigo excelentes tips y consejos, pues que complementan de una manera importante esta clase del día de hoy. Claudia y Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta clase de hora y media maravillosa. María Corina, muchísimas gracias nuevamente por permitir que estos espacios ocurran todos los jueves. Y bueno, a todos los estudiantes los felicito por seguir conectados con esta iniciativa académica que espero que traiga excelentes resultados para todos los que están participando de manera activa toda la semana en este espacio. Bien, Rocío, Claudia, un placer haberlas tenido aquí en este espacio. Muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros sus conocimientos y su experiencia. De verdad que fue una sesión muy valiosa y estoy segura de que todos van a escribirles rápidamente para postularse, tanto en Chile como en Miami. Y bueno, les deseo el mayor éxito a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Nacho. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Gracias, Gracias. Nacho, gracias. Chao.